¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este último programa de este 2021 de Enlace Internacional, donde junto a Luz Faur, mi compañera, Augusto Grilly Fox, vamos a tratar de analizar los distintos temas que nos han dejado esta semana. Te digo, último programa, la semana que viene vamos a tener un especial por el tema de Chile, elecciones, vamos a tratar de desmenuzar todo, pero va a ser otro formato y otra propuesta. Exactamente, vamos a seguir estando acá, pero no como Enlace Internacional, que los conocés desde todo este año, más de un año que hemos estado juntos, sino que, como bien decías vos, Augusto, especial después de la segunda vuelta de las elecciones de Chile. Pero tenemos para este programa un montón de temas para analizar, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre los tornados en Estados Unidos que afectaron diferentes estados como Kentucky, Illinois, Tennessee. Vamos a estar tratando de enterarnos cuáles son las novedades en base a estos tornados que han dejado más de 90 personas fallecidas, así como unos destrozos, digamos, de infraestructura, de casas realmente terribles. También vamos a trabajar lo que han sido las celebraciones por la democracia, además de profundizar un poco qué es lo que está pasando entre Irán e Israel. Hay algunos trascendidos en relación a lo que pueda llegar a suceder si se vuelve a incorporar Estados Unidos a este potencial acuerdo. Exactamente. También vamos a estar analizando, ¿sí?, juntos lo que está pasando con respecto a Julian Assange, ¿sí? Porque una corte aprobó la extradición de este periodista, del fundador de Wikileaks. Vamos a meternos entonces a analizar esto que está preocupando a todos los defensores de la libertad de expresión. Pero quédate ahí porque ahora vamos a ver el siguiente video que adelanta los temas. Ahora, como te anticipamos, nos vamos a Estados Unidos justamente para analizar lo que ha dejado estos distintos sismos, estas distintas realidades y para lo que tenemos una entrevista. Exactamente, vamos a analizar esta serie de tornados que más o menos se habla entre 30 a 50 tornados que afectaron el centro-este de Estados Unidos con lo que se podría decir como la ciudad cero de Kentucky, para lo cual ya tenemos en comunicación vía Skype a Mauricio Zabalza, un amigo de la casa y quien gentilmente nos ha atendido para que juntos analicemos todo lo que ha dejado este fenómeno allí en Estados Unidos. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Augusto, Luz, antes que nada déjenme felicitarlos por esta nominación a ser uno de los mejores programas internacionales que hay, y de verdad que lo son. Yo que participo con un montón de gente hablando de cuestiones internacionales, realmente da gusto hablar con ustedes porque por sobre todas las cosas saben las cosas y me encanta, Muchas gracias, me encanta. muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, la verdad que vos también formás parte también de esta nominación. Me llevo un pedacito. Exacto. Me llevo un pedacito. Te llevas un pedacito, exactamente. Me llevo un pedacito. Bueno, chicos, esta cuestión de los tornados, aunque ya pasó Biden por el lugar, aunque ya pasó FEMA, que es el ente gubernamental que realmente va a ayudar a toda esta gente, dejó mucha tela para cortar. Primero, que no pasó justamente en el corredor de los tornados. El corredor de los tornados es un poquito más al oeste, Oklahoma, Kansas, Texas, y esto fue más al este. De hecho, incluso alcanzó, en uno de los 6 estados, alcanzó a Ohio, que queda no muy lejos de Nueva York, fíjense. Entonces eso fue realmente una sorpresa para todos los que estaban siguiendo este tipo de cosas. Y además la cuestión de que las alertas, que son generalmente de 13 minutos antes, acá hay que tener en cuenta que pasan las alertas telefónicas y que suenan fuertísimo, enseguida suenan ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, inundaciones, tormentas fuertes, relámpagos, lo que sea, uno recibe alertas en el teléfono y en los tornados son de 13 minutos antes, ahora se dieron de 22 minutos antes. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente se salvó. A pesar del desastre que nosotros vimos, sobre todo en la zona cero, en Mansfield, en la punta de Kentucky, mucha gente recibió la alerta, se salvó. Ahora, la mala noticia fue que fue de noche.
¿no? 11, 10, 11 de la noche, realmente ya la gente en Estados Unidos está durmiendo, come a las 6 de la tarde, cena a las 6 de la tarde, y a esa hora está durmiendo, así que de pronto también algunos fueron sorprendidos por estos tornados. Siguen las alertas, hay mucha preocupación, y les voy a contar algo que por ahí no sale en los medios. Realmente esto se va a reconstruir, va a recibir ayuda del gobierno, ayuda de muchas organizaciones no gubernamentales, pero ¿saben quién quedan fuera? Los inmigrantes ilegales. Así que están buscándole la vuelta a las cuestiones legales, porque claro, ya FEMA dijo, cualquier persona en una casa donde haya personas sin documentos, que sea legal de Estados Unidos, ya califica para que los ayuden. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, algún niño nacido en Estados Unidos ya califica aunque sus padres por ahí de pronto no sean documentos. Mala noticia va a ser de pronto para aquellos que no tienen a nadie legalmente en este país, pero bueno, vamos a ver qué se resuelve en el futuro, ¿no? Claro. Bien, en relación al impacto que ha dejado en materia económica, en materia social, ¿cuál es la magnitud en relación a la densidad demográfica de los lugares que ha atravesado? Mirá, grandísimo. Por empezar, ya Biden, que estuvo hace unos días en Kentucky, dijo, vamos a ayudar al 100%, vamos a ayudar en todo, ¿no? Y me parece que de pronto van a terminar agarrando un poquito de ese estímulo que estuvo aprobando el Congreso de Estados Unidos. Y a ver, esto, yo no sé si ustedes vieron la cumbre que se hizo justamente en Inglaterra sobre el tema de los líderes que principalmente hablaron de la cuestión del clima, ¿no? Lo que pasa es que el clima, que antes por ahí era una cuestión bucólica, era una cuestión de ser más verde, de estar mejor con el planeta, ahora tiene que ver con lo económico. Y a las pruebas me remito. Esta es una de las pruebas justamente donde realmente el gobierno o el Estado va a tener que desembolsar un montón de dinero, las compañías aseguradoras, justamente para reconstruir todo esto que fue un desastre en distintos estados a tal punto que esto llegó hasta Illinois, que queda al norte, casi con límite con Canadá, y que, por ejemplo, trajo la muerte de aquellos empleados de una distribuidora de mercadería en Amazon, en esta época donde justamente se entregan tantos regalos, ¿no? Claro, tal cual. Mauricio, y en base a esto que vos planteás, ¿sí?, de la lógica del cambio climático, las políticas para combatirlo, mucho tiene que ver, digamos, este paquete que está potenciado o impulsado por Joe Biden y que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Pero ¿qué ha pasado con la Cámara de Senadores? Este paquete social que implica una inversión muy fuerte en cuanto a políticas de cambio climático, de combatirlo. Bueno, senadores, está claro que en Estados Unidos el Congreso está viviendo una gran grieta, ¿no? De hecho, hasta no se ponen de acuerdo de quién va a ser citado por los tribunales, por ejemplo, a raíz de la insurrección y el golpe de Estado que quisieron dar el 6 de enero de este año. Así que está muy dividido, ¿no? Obviamente que hay algunos republicanos que están votando a favor de los demócratas, no en todo, fíjense, no en todo, porque siguen manteniendo la cuestión del conservadurismo en este país, pero por ejemplo la hija de Dick Cheney, Liz Cheney, realmente está apoyando alguna de las cuestiones que está lanzando Biden. Pero bueno, está muy dividido la cuestión, esa es la cuestión. Y también no hay que olvidar, los mismos demócratas que tienen personas que, por ejemplo, están alejados del mismo partido. Y esto se vio, por ejemplo, hace pocos días atrás, un representante de Texas que viene ganando elecciones desde el 2002, fíjense, ¿no? Se pasó del Partido Republicano al Partido Demócrata porque dijo que ya el Partido Demócrata se había alejado de algunas cuestiones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con algunas creencias que él tiene, sobre todas las cosas con cuestiones religiosas. Así que las cuestiones son muy, muy divididas realmente, ¿no? Claro. En relación a lo que a las distintas diferencias que se han dado en materia política, pero política económica, ha habido un incremento de la inflación. ¿Vos creés que puede llegar a ser un problema concreto para el año que viene este crecimiento de la inflación en los Estados Unidos? Mira, la inflación realmente tiene que ver con la cuestión de la pandemia y la cantidad de cheques que se han dado en este país, ¿no? Y aparte, bueno, se están dando algunas cuestiones que tienen que ver con pequeños desabastecimientos, sobre todo en esta época de fin de año, con la cuestión de que muchos no han querido volver a trabajar. Es algo increíble, pero muchos durante la pandemia recibieron cheques hasta hace pocas semanas atrás, fin de septiembre, y muchos dijeron, bueno, vamos a retirarnos de una vez, ¿no? Y por otro lado, muchos dijeron,
vamos a cambiar la forma de trabajar y trabajamos desde la casa. Entonces ha pasado de que, por ejemplo, no se consiguen camioneros para entregar las mercaderías y de pronto algunas mercaderías faltan. Uno va a los supermercados y ve, si bien hay de todo, ¿no? Pero uno ve que puntualmente algunas cositas están faltando, ¿no? De lo que uno realmente compra todos los días, y dicen que sobre todas las cosas con la cuestión de la indumentaria también va a faltar. Ahora, eso está sumado también a la cuestión de la emisión que se hizo grande en este país para sostener. Imagínate que mucha gente, Augusto, mucha gente, recibió un cheque mucho más grande que lo que ganaba en su trabajo. Claro. Por eso es que se quedaron justamente cómodamente recibiendo el cheque y no volviendo a trabajar, ¿no? Y eso justamente que vos mencionás, Mauricio, esta semana también se conoció que la Reserva Federal iba a empezar a eliminar algunas de las políticas que se habían incorporado en la pandemia para tratar de bajar un poco el tema de lo que es la inflación. ¿Vos creés que puede formar parte, digamos, de estas medidas? Mira, están tratando de hacer justamente muchos esfuerzos para tratar. Biden está todos los días tratando de mostrar una cara simpática, se podría decir, está subiendo el empleo. Obviamente empleo no genuino, porque es empleo que está volviendo después de la pandemia, que realmente no estaban trabajando. Pero lo cierto es que, bueno, hay muchas preocupaciones. Hay que tener en cuenta que también Estados Unidos puede estar implicado en algunas cuestiones internacionales, y eso muchos lo están mirando sobre todo en Wall Street. Y también la nueva variante Omicron. Imagínate que, por ejemplo, cuando ya salió Fauci, el famoso médico, a decir que la variante Omicron de pronto era más contagiosa, pero no era tan preocupante, porque obviamente le había tocado mucha gente vacunada y no había pasado nada, sube Wall Street. Para que vean cómo están inmediatamente las cuestiones económicas ligadas a las cuestiones políticas. Y no hay que olvidar que todos están mirando de reojo, por lo menos los que nos gusta la política internacional, la cuestión de Rusia con Ucrania, la cuestión de China con Taiwán. Así que eso me parece va a ser una implicancia que puede llegar a pegar en Estados Unidos para bien o para mal de pronto en el 2022, ¿no? Perfecto. Mauricio, te agradecemos un montón el aporte de hoy, el aporte de todo este año. El año que viene esperamos contar con vos y desearte un muy, pero muy feliz año nuevo, Navidad, todo. Igualmente, ustedes tienen suerte que lo van a pasar allá. Con calor. Yo lo voy a pasar acá. A ver, esta es la ciudad de la Navidad, ¿no? Todo el mundo quiere venir a Nueva York en Navidad, pero realmente a mí me encantaría, yo tengo el corazón en Argentina, obviamente. Y bueno, igualmente, las mejores fiestas para ustedes y pásenlo lindo. Los quiero. Gracias, muchísimas gracias. También. Un fuerte abrazo. Con nosotros Mauricio Zabalza, periodista en política internacional, radicado hace mucho tiempo en Nueva York, ayudándonos a entender un poco la coyuntura en relación a estos hechos naturales que se han dado, a estas inclemencias, y además analizando un poquito las distintas connotaciones políticas, económicas y los desafíos que vienen para el año que viene en Estados Unidos. Exactamente, como siempre es un placer hablar con Mauricio Zabalza, porque nos vamos yendo de una temática y empezamos a pasar por todos. Eso es lo lindo también del mutuo interés que tenemos en la política internacional. Pero tenemos que cambiar de tema ahora y nos vamos a Chile para analizar el último debate que se desarrolló este domingo. Brevemente, digamos, algunas cuestiones importantes con respecto a los dos candidatos. Al principio empezaron muy bien, tranquilos, cuidados. De repente empezaron los cruces, las polémicas, los achaques. Realmente, digamos, no hubo algo nuevo con respecto a lo que es propuestas o desarrollar un poco más los principales puntos del gobierno, sino que hubo mucho ataque entre ellos, ¿no te parece? Mucha fricción. Llegamos a una instancia en la cual ya está clara la distinta perspectiva de ambos candidatos en relación a lo que viene. O sea, identificamos en José Antonio Kast una lógica conservadora con una tendencia liberal dura y de hecho hasta esta lógica o esta idea de renovar a Chile con la misma receta, o sea, con una construcción liberal, con una apertura del mercado muy marcado. Por otro lado, identificamos en Gabriel Boric una propuesta reformista, podríamos decir, la intención de generar debates por ahí que hay sectores por ahí más conservadores que no buscan, como lo que es el medio ambiente, lo que es la despenalización del aborto o legalización, como respuesta de los reclamos de 2018, de lo que fue el estallido social de Chile, perdón, 2019,
en el sentido de dar respuestas concretas en materia de accesibilidad a lo que es salud, trabajo y sistemas previsionales. Sí, claramente los dos son dos propuestas antagónicas, ¿sí? Son posturas completamente diferentes entre sí que, bueno, realmente ahí genera, digamos, esta controversia de qué es lo que va a pasar mañana en esta segunda vuelta de las elecciones. A ver, las últimas encuestas hay que tener en cuenta que en Chile existe la prohibición de publicar las encuestas 15 días antes de las elecciones. Las últimas daban como ganador a Boric dependiendo, digamos, de cada una entre 5 y 15 puntos más o menos, dependiendo de qué consultora había hecho el relevamiento y, digamos, también faltaría conocer cuáles serían los votos destinados para Kast, si irían o no los de Parisi hacia Kast o no, según distintas encuestas. Hay una cuestión que en los últimos días también se ha conocido diferentes apoyos. Principalmente el que más ha llamado la atención es el de esta semana de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, que no se esperaba realmente que hiciera como un video publicando, si bien se sabía que probablemente ella votara porque viene con esa misma línea de la exconcertación, sino que hizo un video publicado por su fundación dándole apoyo y de hecho exhortando, pidiéndoles a los distintos chilenos que vayan a votar el domingo porque son las elecciones más importantes de los últimos 31 años. Con el concepto, con la idea de no es lo mismo a quién votar por parte de Michelle Bachelet, es que convocó a todos sus seguidores o a todas las personas que coinciden política e ideológicamente en el sentido de buscar un Chile que tenga una capacidad de conducción, que tenga apertura, y es acá donde también la coalición de gobierno de hecho manifestó su repudio a la posición de Michelle Bachelet, que de hecho el propio vocero de la ONU sobre el tema manifestó que no había nada que opinar. Es la libertad de expresión. Algo interesante también es que el canciller del gobierno hizo referencia a que ella está en toda su libertad de hacer la expresión. Claro, porque ella, al ser la comandante, digamos, de un organismo de derechos humanos, el principal derecho humano es el de la libertad de expresión. Entonces, o sea, hay también una suerte de contradicción en la coalición de gobierno, que sale el canciller por un lado dándole las libertades o acompañando las libertades de Bachelet y por otro lado algunos legisladores que pedían la renuncia. Que pedían la renuncia, exactamente. Bueno, la cuestión es que es muy tenso el panorama, lo que podemos ver son 15 millones de chilenos que están llamados a votar. La última, digamos, la primera vuelta del 21 de noviembre fue el 47% del padrón electoral. Recordemos que tienen un voto que no es obligatorio, es voluntario. A partir de 2012. Claro, hay que ver si algunos planteaban de que probablemente generara, digamos, mayor participación, pero otros hablan de un hartazgo también, porque vienen de muchos meses de ir a votar. Exactamente. Entonces lo vamos a analizar. Sí, de hecho hay un punto a tener en cuenta que es que en lo que fue la elección de la constituyente participó un 51% y de hecho se esperó una participación elevada. Yo creo que va a existir una participación un poquito más concreta, pero no creo que vaya a superar mucho más de lo que fue la constituyente. Bueno, eso lo vamos a estar analizando la semana que viene en el especial que vamos a hacer sobre la segunda vuelta de las elecciones aquí por Canal Acequias y en lo que es el especial de Enlace Internacional. Exacto, hoy es el último programa, la semana que viene vamos a analizar con vos todo lo que va a dejar este proceso electoral en Chile, por lo que representa para Chile, para nosotros, como país hermano y para la región, porque son unas elecciones que están siendo interpretadas, analizadas por todo el mundo. Exactamente, pero ahora tenemos que cambiar de tema y vamos a irnos a Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque allí es donde se celebró una bilateral muy importante en el marco geopolítico, en donde Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, visitó a el príncipe heredero de Abu Dhabi, bin Zayed, en lo que se representa la primera visita de un líder, sí, de un jefe de gobierno israelí a los Emiratos Árabes Unidos, también después de la celebración de los acuerdos de Abraham. Tal cual, de hecho esto lo que representa por ahí es una lógica de construcción en la cual están buscando nuevamente apoyos en materia política y geopolítica para tratar de frenar lo que es el acuerdo, lo que es el potencial acuerdo nuclear de Irán, donde Estados Unidos volvería a hacerse parte. Entonces esto podríamos decir que es la continuación de lo que fue la visita a los Estados Unidos por parte del de Benny Gantz. Exacto. Exactamente. Donde de hecho, más que ir a dialogar, fue a avisar, fue a decir, cuidado que si esto se restablece... Sí, también, y por otro lado también como en cierta forma dar una advertencia, no solamente por el tema de la reincorporación de Irán al acuerdo nuclear y de Estados Unidos,
sino el hecho de que, como en cierta forma, se hablaba de que los fue a regañar, porque el 6 de diciembre, el que es el asesor de seguridad de Emiratos Árabes Unidos, viajó a Irán y tuvo una reunión con el presidente conservador Ebrahim Raisi. Ellos están tratando, si bien tienen, digamos, ambos países, tanto Israel como Emiratos Árabes Unidos, tienen, digamos, los mismos intereses con respecto a Irán, Emiratos Árabes Unidos tiene una lógica más de cooperación, intentan, digamos, han tratado de abogar para que Irán vuelva a cumplir los compromisos, no están de acuerdo con que tenga un arma nuclear, en cambio Israel directamente quiere que no se celebre la reincorporación de Irán y hasta inclusive ha planteado la posibilidad, que de hecho ya lo dijo Benny Gantz en la reunión en Washington, que ha planteado la orden a las Fuerzas Armadas israelíes para generar un ataque bélico en contra de Irán. Hay una situación compleja y esto anticipa un 2022 difícil en relación a estas negociaciones. La realidad es que cuando dicho acuerdo se bajó, el único país que estuvo en contra fue Estados Unidos y los asesoramientos internacionales hacían referencia a que Irán los estaba cumpliendo. Hay que ver qué pasa con esto, sobre todo entendiendo que para Israel es muy complejo no tener el diálogo y la relación que tenían con Donald Trump, dado que históricamente demócratas no han tenido la misma cercanía, si bien tienen buenas relaciones, no han tenido la misma cercanía que los republicanos. Exacto, no es tan fácil por ahí de convencerlos como fue con el hecho de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, que digamos fue uno de los principales impulsores para que Estados Unidos en 2018 se retirara de este plan integral de acción conjunto en donde, digamos, impuesto desde 2015 por Barack Obama. Hay que analizar a ver cómo siguen las negociaciones. Hay que también reconocer que en la reunión del G7 del fin de semana hubo una advertencia por parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra y también por parte de Annalena Baerbock, la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, con respecto a plantear que se está acabando el tiempo y están pidiéndole a Irán a que se siente y, digamos, acepte negociar de manera seria. Eso es lo que están diciendo y lo que tienen miedo es que Irán no cumpla, digamos, con su parte o esté haciendo, como dice Israel, una suerte de chantaje nuclear. Hay que ver qué es lo que pasa, creo que va a ser uno de los temas fundamentales del 2022, insisto en eso, y creo que de hecho esto va a continuar en enero. En enero ya vamos a seguir, exactamente. Pero bueno, ahora vamos de nuevo, tenemos que cambiar de tema y nos vamos a Inglaterra, a Estados Unidos, a, digamos, un poco por todos lados. Australia también. Sí, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el caso de Julian Assange. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el día viernes de la semana pasada, un tribunal de apelaciones anuló una decisión de una corte británica en donde impedía la extradición de Julian Assange. Es decir, que lo que estaría haciendo es habilitar a que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos si el fundador de Wikileaks, en lo que, digamos, ha sido denunciado como una clara violación a los derechos humanos y una clara violación a lo que es la libertad de expresión. Tal cual, de hecho, este periodista programador que está en el ojo de la tormenta internacional, podríamos decir, en el sentido de lo que representa. Hay que ver justamente el apoyo que ha tenido tanto desde Amnistía Internacional, el apoyo que ha tenido desde presidentes y actores internacionales muy importantes como Lula da Silva, y justamente esta posición de Estados Unidos en relación a que está tratando de obligar técnicamente a que se genere esta extradición por las 18 causas en las que lo quieren procesar, con un riesgo de hasta 175 años de prisión efectiva. Es ahí donde justamente el gran desafío, a mi entender, y esto es a título personal, va por garantizar verdaderamente la libertad de expresión y de no tratar de colocar mordazas para poder generar informaciones concretas y reales. Nunca se puso en duda que lo que informó este programador periodista no fuese verdadero, sino que lo que se pone en duda es la forma en la que accedió a determinada información. Y tampoco tanto así, sino es el hecho de, porque digamos lo que plantean, viste, Chelsea Manning, el soldado que después sí pidió el reconocimiento de cambio de género, sí, el soldado Bradley, que después pasó a llamarse Chelsea Manning, es ella, digamos, la persona que logró filtrar, hackear, digamos, el sistema de inteligencia. Lo que se le culpa a Assange es el hecho de tratar de ocultarle la identidad a Chelsea Manning, por lo tanto estaría en cierta forma violando la ley de espionaje. Y por eso también habla de fraude informático. Y es por eso que, como vos señalabas, estaría, digamos, con capacidades de ser encontrado culpable por 100
175 años, una condena que más o menos se calcula en eso. Sí, de todos modos, una culpabilidad de un proceso el cual de por sí es bastante poco claro, bastante engorroso. Claramente. Y que además no hace más que colocar a Estados Unidos y Inglaterra con este dúo sajón, podríamos decir, a contramano de lo que está reclamando la comunidad internacional. Sí, la cuestión es que Amnistía Internacional, Human Rights Watch y distintos organismos internacionales han planteado que claramente la detención de Julian Assange es arbitraria, porque recordemos que él está preso desde abril de 2019 por haber violado la libertad condicional cuando decide pedir refugio en el año 2012 a la embajada ecuatoriana ante un pedido de Suecia de extradición por un caso supuestamente de abuso sexual que después se desestimó en 2019. La cuestión es que él, digamos, se lo condenó a 50 semanas de prisión. Desde ahí está recluido en una prisión de alta seguridad, y el tema en particular está el hecho de que el 4 de enero una corte británica había denegado la posibilidad de extraditarlo a Estados Unidos por la clara debilidad de su salud mental. Se ha reconocido de que ha tenido, digamos, algunos intentos de acabar con su vida, de autodañarse, y de hecho hay reportes de que el 27 de octubre tuvo una ACV Julian Assange. O sea, lo que están diciendo es que hay una clara violación de los derechos humanos al no respetar el hecho de que no sea extraditado a Estados Unidos. Ahora lo que ha surgido justamente es la interpretación de una jurista británica, la cual interpretaría que se podrían dar las garantías por parte del gobierno de los Estados Unidos, cosa poco creíble. Claro, pasa que los abogados cuando apelaron presentaron, digamos, que dijeron que no iba a ir recluido en una prisión de seguridad, sino que le iban a dar tratamiento. La cuestión es que lo que plantean algunos informes, de hecho hay un informe de la CIA en donde daba cuenta que cuando estaba Julian Assange en la embajada ecuatoriana habían planificado un plan para, digamos, secuestrarlo, torturarlo y matarlo. Y de hecho hay que también tener una cuestión muy clara. El que le da el asilo en la embajada ecuatoriana fue Rafael Correa como presidente. Y Lenín Moreno, es el que lo niega. Exactamente, sí, es el que lo pone a disposición. Es ahí donde uno ve cómo se generaron situaciones muy tirantes, como lo que fue ese procesamiento por supuesto abuso, el cual de hecho se cayó solo, que lo que buscaba era justamente sacarlo de esa internacional. Estados Unidos lo único que quiere es llevárselo a territorio norteamericano. Claro, bueno, de hecho por eso es que en su momento Julian Assange había pedido el asilo en la embajada ecuatoriana para evitar ser extraditado a Suecia y de ahí a Estados Unidos. La cuestión es que es muy grave y hay que ver qué es lo que pasa. Ahora queda en manos del Tribunal Supremo de Gran Bretaña tomar la decisión, y hasta inclusive quien estaría encargado de la defensa de Julian Assange, el ex juez Baltasar Garzón, ha dicho que si tiene que acudir a las cortes internacionales lo va a hacer, y bueno, y hay que evaluar qué es lo que ocurre, ¿no? Así como vamos a hacer un especial de Chile para la semana que viene, este es un tema que nos compromete, que nos genera un vínculo muy importante por lo que representa, así que el año que viene vamos a tratar de hacer todo lo posible para generar un análisis a la altura y con voces que nos puedan acompañar en este proceso y en este análisis. Exactamente, pero bueno, nosotros ahora vamos a un breve corte. Quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar analizando la cumbre de la democracia con un entrevistado de lujo. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Bloque de Enlace Internacional, y como habíamos anticipado nos vamos a meter a analizar la cumbre de la democracia, ¿no, Augusto? Exacto, para esto estamos en contacto vía Zoom con Mario Guerrero. Él es politólogo, investigador del CONICET, además de coordinador académico del CERIDI, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Buen día, Augusto, Luz, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias a vos, y para introducirnos en el tema, ¿qué representa justamente la celebración de la cumbre de la democracia y qué es lo que nos ha dejado en principio para vos? A ver, las evaluaciones que se pueden hacer respecto a lo que nos dejó son muy pocas, porque la verdad hay mucha incertidumbre respecto a lo que implica, además de los resultados que se pueden obtener por medio de estas reuniones. Lo que sí ha quedado claro es que Estados Unidos ha hecho algo que se le venía demandando desde hace mucho tiempo, particularmente desde que Biden
asumió la presidencia. Es decir, fijar postura más explícitamente hablando respecto a qué va a hacer o qué piensa sobre China, ¿no? En este sentido, el hecho de que China, Rusia y otros estados no hayan sido invitados no es un detalle nada menor, ¿no? Hay ciertas obviedades que permitirían explicar el hecho de que ellos no estén presentes en esas reuniones, no hayan sido invitados, pero lo cierto es que el mayor ruido se ha encontrado respecto a los criterios que se han implementado para invitar a unos países o a otros no. En este sentido, yo creo que la importancia viene por estos dos lados. Primero, que Estados Unidos fija una posición respecto a China, particularmente tengamos en cuenta lo que ha estado aconteciendo en el último tiempo con Taiwán, la proyección al parecer que estaría teniendo China de girar hacia una política exterior un poco más política, justamente hablando. Nosotros no hemos, China se ha caracterizado en los últimos 30, 40 años de buscar proyectar su presencia mundial en términos económicos, diferenciándose respecto a lo que tradicionalmente se veía con otras potencias, y de cara al 2022, que es un año importantísimo en China, porque Xi Jinping buscaría su reelección, buscaría seguir estando en el poder. Entonces, al parecer se estarían consolidando una serie de premisas políticas, en este caso Taiwán, el tema de los uigures, etcétera, que marcarían una centralidad. Entonces, de cara a esto, a Estados Unidos se le había exigido que fijara posición, y con la cumbre ha demostrado intención de hacerlo, encarando por el tema de la democracia, ¿no? Exactamente. Y Mario, bien mencionabas que por ahí es difícil analizar el tema de los resultados, pero lo que veíamos de Joe Biden cuando da cierre a esta cumbre, lo que plantea es que quiere que el año que viene se vuelvan a reunir, principalmente de manera presencial, para evaluar, digamos, algunas de las cuestiones que se han planteado como objetivos. ¿Crees que esto, digamos, podría llegar a potenciarse, como por ejemplo él planteaba de defender las democracias, de eliminar las autocracias? ¿Crees que esto se va a ir planteando a lo largo de este año o quedó solamente en esta cumbre y hasta el año que viene, cuando se junten de manera presencial, no vamos a tener grandes novedades? Yo no creo que vayamos a tener grandes novedades, porque primero las transformaciones, y cuando nosotros hablamos de regímenes democráticos, las transformaciones no se dan de un año para el otro. No es cuestión de meses, son procesos de larga duración, implican procesos de negociación importante, y yo creo que lo interesante en este sentido viene por otro lado, y tiene que ver con el hecho de que hay que ver cómo es que estos espacios se constituyen o se consolidan como espacios de negociación que garanticen la transición a la democracia en determinados lugares del mundo en donde sabemos que hay serias dificultades. Ahora bien, nosotros, para que estas cumbres se constituyan en espacios de deliberación, tenemos que involucrar a aquellos estados que son cuestionados. El mejor ejemplo de eso es Venezuela. Yo no sé cuánto es que puede llegar a contribuir una cumbre como esta si no se incluye a Venezuela y todos los procesos de negociaciones que se están llevando adelante. Al contrario, yo creo que dejándola por fuera de la mesa de negociación, lo que se hace es se dificultan esas transiciones democráticas, ¿no? Más allá de las ponderaciones que se pueden hacer respecto a lo que ha avanzado Venezuela o no en los últimos meses en este sentido. Entonces yo creo que si lo que se pretende es constituir un espacio en donde los estados del mundo deliberen de cómo es que se pueden consolidar las democracias, necesariamente se tienen que involucrar a aquellos países en donde sabemos que la democracia es endeble, ¿no? Y bueno, y esto nos lleva a otra cuestión, ¿no? Que es cuáles son los países que forman parte y cuáles no. Y la verdad es que el criterio con el que Estados Unidos ha seleccionado a los estados es realmente confuso, porque si bien es cierto de que se le criticó el hecho de que no haya sido invitada a Bolivia, que sí haya sido invitada a Polonia, con todas las críticas que sabemos que el régimen político polaco tiene, lo cierto es que también ha dejado fuera de la mesa de negociación a dos países que son importantísimos en lo que a proyección geopolítica de Estados Unidos se refiere, que son Turquía y Egipto. Entonces es un juego de compensación de nombres que realmente hay que esperar un poco más, hilar un poco más fino como para comprender qué se tuvo en mente a la hora de invitar a unos países y a otros no. Mario, en esto que planteabas justamente sobre los países que había seleccionado y este criterio por ahí discrecional por parte de Estados Unidos, hago referencia a la situación que se da al dejar países fuera como El Salvador, Honduras y Nicaragua.
en esta supuesta búsqueda de lucha contra la migración clandestina, de tratar de dar condiciones. ¿Qué grado, o sea, digamos, hay una falta de coherencia entre una acción y la otra? ¿A qué se debe esto? A ver, yo creo que en esa región del mundo, que es Centroamérica, yo creo que en esos 3 países podemos llegar a encontrar algunos indicios de por qué no han sido invitados, ¿no? Más allá de que sí, esos países, sus regímenes políticos, particularmente en algunos casos como el de El Salvador, lo que se critican es el gobierno, ¿no? La figura de Bukele y todo lo que eso implica. Yo creo que en este sentido Estados Unidos, si bien lo que busca hacer es contener todos los procesos migratorios en sus países de origen, y en este sentido está haciendo una transferencia de recursos y programas de inversión en infraestructura bastante grande para los próximos años, lo cierto es que Estados Unidos está buscando ser cauto cómo es que se relaciona con estos países. Y el mejor ejemplo de eso es Honduras. El hecho de que hayan tenido buena relación, tanto la gestión anterior como esta gestión con el ahora expresidente Hernández, pero que al mismo tiempo Hernández fuera acusado y vinculado con redes de narcotráfico en Centroamérica y en Honduras, cuando su hermano fue condenado a prisión en Nueva York, ha dejado realmente en offside a diferentes autoridades, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, en este sentido, yo creo que Estados Unidos ha buscado ser cauto con estos países, más allá de toda la historia que sabemos que está por detrás con el caso de Nicaragua, que ese es más simbólico, lo podemos asociar al caso, por ejemplo, al caso venezolano. Lo cierto es que hay ciertos elementos, como los que acabo de enumerar, que permitirían ver por qué han sido dejados fuera de la mesa de negociación, a comparación a otros, que es el caso de Bolivia, ¿no? Que hay mucho más para discutir. Exacto. Bueno, y justamente ya que mencionás el caso de Bolivia, en el discurso de Alberto Fernández hubo una clara crítica hacia la OEA, justamente por el rol que tuvo el organismo con respecto al golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué lectura haces vos del discurso de Alberto Fernández en esta cumbre de la democracia? Yo la leo como un estado de malestar, porque hay una realidad. La OEA ha quedado demostrado que tiene dos maneras de comportarse, y en una de esas formas realmente no se ha comportado de la misma manera. La OEA ha demostrado ser un muy buen órgano supraestatal que permite llevar adelante procesos de observación electoral que consolidan y acompañan la consolidación democrática en países donde las democracias están, como mínimo, tienen cimientos fuertes. ¿Está bien? Entonces hay una muy buena sinergia entre los esquemas de observación electoral, que de hecho cuentan con muchísimos expertos, porque no solamente involucran a actores políticos de los diferentes países miembros, sino que tienen un cuerpo de especialistas bastante importante. Ahora bien, los desafíos y los problemas que ha tenido la OEA tienen que ver cuando realiza su actividad de observación en aquellos países donde la democracia claramente está siendo erosionada. Y no solamente erosionada, sino también debilitada. Entonces nosotros, de la misma manera que nosotros podemos enumerar casos como el de Honduras cuando intervino la OEA, el de Cuba, el más tradicional, ¿no? Cuando intervino la OEA, o el de Bolivia cuando intervino la OEA, realmente vemos que la forma en que lo hizo difirió y fue totalmente diferente. Entonces, en algunos casos, como por ejemplo en el hondureño, la intervención de la OEA permitió que se llevara adelante una transición democrática luego del golpe de Estado que se le realizó a Zelaya, ¿no? Sí, recordemos, hace un par de años atrás. Exactamente. En ese caso, la intervención y el seguimiento que se le hizo a la OEA, que hizo la OEA, fue muy importante y llevó adelante la transición. Después lo que pasó no fue por causa de la OEA, los niveles de acusación de corrupción que se le han hecho a Hernández, eso no es causa ni culpa de la OEA, sino de elementos sistémicos políticos de Honduras. Ahora bien, la forma en la que intervino en el caso boliviano sí fue complejo, porque se ensuciaron los elementos técnicos, que si bien ya había un nivel de confusión en cómo es que se implementaban diferentes cuestiones, como el famoso conteo
que se dice que siempre en Bolivia hay como 2 o 3 conteos que se van haciendo, se conjugaron con una cuestión de elementos que la democracia boliviana ya se venía erosionando en algunos sentidos, hizo que la OEA tuviera una participación realmente endeble y poco a la altura de la situación, ¿no? Entonces hay algunos actores, como por ejemplo nuestro presidente y otros presidentes, en donde vinculan que la participación de la OEA fue directa, digamos, propició que se realizara el golpe. En este sentido, en este esquema de ponderaciones complejos, diferentes, diversos, la verdad es que se erosiona la legitimidad que un organismo tan longevo como es la OEA tiene en lo que es algo importantísimo y sigue siendo en muchas cuestiones, más allá de todo lo que se ha avanzado, que es la consolidación de las democracias en nuestro continente, ¿no? Claro. Y siempre estando presente la posición de un país tan importante como es de Estados Unidos, ¿no? En donde su injerencia en la OEA ha cambiado, ha ido y venido dependiendo del interés que ha mostrado respecto a el continente, ¿no? Entonces, en aquellos momentos, en aquellos periodos de tiempo en donde Estados Unidos tuvo poco interés para con la región, la OEA al parecer tuvo un comportamiento un poco más independiente, un poco menos limitado, mientras que cuando Estados Unidos comenzó a tener interés en determinados sectores del continente, ahí el comportamiento de la OEA se vio un poco más subsumido, ¿no?, a las dinámicas estadounidenses. Entonces es un esquema bastante complejo a la hora de analizar la situación, ¿no? Bien. Mario, en relación a lo que es la figura de Luis Almagro, bastante polémica, por cierto, de hecho, hasta por los roces poco diplomáticos que se generaron con el con el canciller de México, Herbas, entre otros actores políticos. ¿A qué se debe esto? Porque de hecho hasta en su propio país fue expulsado de su propio partido político, Luis Almagro. Yo creo que es algo coyuntural en esa situación, ¿no? Digamos, la figura de Almagro, porque es el que le toca estar a la cabeza de la organización, de la OEA, ¿no? Entonces hay que interpretarlo y hay que entenderlo en ese sentido. Sería muy raro que Almagro saliera a desprenderse, a desligarse del comportamiento que pudiera llegar a estar teniendo los diferentes elementos que componen a la OEA. Lo cierto es que él va a tener que defender su posición, defender la organización, pero la verdad es que al ser esquemas en donde los países que se involucran son tan complicados, como fue en el caso de Boliviano, que se conjugó todo un esquema de confusión a nivel electoral, se dio todo un esquema de confusión, de disputas y de complejidades coyunturales, que en esencia fue la elección fue una elección coyuntural, pero se insertaban en un esquema de dinámicas en donde el régimen boliviano estaba siendo erosionado, estaba siendo debilitados en diferentes elementos. Recordemos los diferentes referéndums que se realizaron en Bolivia, en donde se consultaba si estaban de acuerdo o no con la reelección de Evo Morales, y se presentó igual. Toda la participación que tuvo la justicia a la hora de habilitarlo y permitirle la posibilidad de que se presente a otra reelección a Evo Morales. Había un esquema estructural de largos años que se venía dando, en donde la elección fue algo coyuntural. Entonces, la intervención, lo que sí ha quedado claro es que la OEA tiene limitantes. Si bien es un órgano que en muchos aspectos tiene funcionamiento de dinámica de supraestatalidad, lo que ha quedado claro es que ante situaciones de crisis muy importantes, lo que prima es la intergubernamentalidad. Y contra eso Almagro no puede hacer mucho. Si Estados Unidos constituye una coalición de estados que apoya su posición respecto a, por ejemplo, Nicaragua o Bolivia o Venezuela, lo cierto es que Estados Unidos va a ser el que empuje la agenda dentro de la OEA, y los diferentes elementos, por mayor participación o presencia que tengan dentro de la OEA, no van a poder cambiar mucho con eso. Claro. Entonces eso es un elemento que hay que tenerlo muy en cuenta, muy presente, ¿no? Lo que prima en casi la totalidad de estos órganos, excepto la Unión Europea, es la intergubernamentalidad. Eso. Y cuando nosotros tenemos hegemonía, uno o dos grandes hegemones que pueden liderar o encabezar determinadas agendas, lo que se termina imponiendo en su lógica de construcción de consenso
es la agenda que estos hegemones imponen, ¿no? Tal cual. Mario, te agradecemos un montón por esta intervención y por todas las intervenciones que has tenido con nosotros a lo largo de este 2021 y esperamos tenerte en 2022, ¿no? Totalmente. Por favor. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y como les digo, gracias, o perdón por reincidir en el pecado de llamarme, así que muchísimas gracias por estar. Un fuerte abrazo, Mario. Con nosotros Mario Guerrero, politólogo, investigador del CONICET, coordinador académico del CERIDI, el Centro de Estudios interesantísimo de la UNCUYO, bueno, que nos permite poder ir desmenuzando entre líneas, intercambiar perspectivas para poder entender un poquito más. Exactamente, y siempre es un gusto hablar con Mario Guerrero. Pero nosotros ahora tenemos que ir a un breve corte, quédate ahí porque en el próximo bloque vamos con el segmento cultural y de medio ambiente. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional en este último bloque de este año y vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Te vamos a dejar una sugerencia en materia de medio ambiente y en cultura. Exactamente, y en la cuestión de medio ambiente decidimos para este programa hacer una suerte de repaso de los principales hechos que han ocurrido, digamos, en base a lo que es el medio ambiente. Podemos hablar, recordemos cuando nosotros aquí analizábamos un poco el informe del IPCC que daba cuenta de los efectos del cambio climático a corto y a largo plazo, ¿sí? Esto fue como un punto clave y, digamos, un punto de inflexión en cuanto a empezar a pensar y a plantearse el cambio climático como una situación no de aquí a 10 años, de un aquí a ahora, para tratar de mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Y fue lo que se pudo ver también en otro evento, en lo que fue la COP26 en Glasgow, que de hecho este año se dio la particularidad de que creo, a título personal, que fue más impactante la COP26 en Glasgow que el propio G20. De hecho, se trasladaron muchos actores políticos para allá y la verdad es que durante esas 2 semanas dejó mucho por analizar, por ver. Los sectores ambientalistas más comprometidos no quedaron conformes. Algunos actores intermedios analizaron y plantearon que hay un avance concreto real, que hoy por hoy podríamos decir que el medio ambiente se está llevando a la política puesta, en el sentido de empezar a interpretar toda lógica de construcción en materia económica, sanitaria, política, social, desde una perspectiva medioambiental. Exacto, y como bien planteaba cuando hacíamos en el primer bloque la entrevista con Mauricio Zabalza, ya lo que es el cambio climático pasa no solamente a la cuestión política y se afecta directamente a lo que es la economía. Entonces hay una preocupación y hay, digamos, un abordaje interdisciplinario sobre la cuestión del cambio climático en, digamos, vistas de tratar de solventar un poco lo que esto genera sobre la gente, sobre la economía y sobre los gobiernos. Y en base a esto también tener en cuenta no solamente estas cumbres, como bien mencionábamos, la cumbre de la COP26, también la cumbre de medio ambiente convocada por Joe Biden, que hay que reconocerle que tiene una prédica bastante importante y muy puntual sobre la cuestión del medio ambiente, sino también hay cuestiones muy importantes como por ejemplo el Partido Verde, los partidos ambientalistas van adquiriendo cada vez mayor participación en los gobiernos. Ya lo vimos en la Cámara en la Eurocámara, y también lo vimos en lo que es la formación de gobierno de Alemania, ¿no? En la Eurocámara, de hecho, hoy por hoy son la 4ª fuerza de poder a nivel Comunidad Europea. Exacto. Por otro lado, el proceso que se ha dado en Alemania, hoy por hoy la Cancillería, lo que sería para nosotros el Ministerio de Relaciones Exteriores, está a la cabeza de un ambientalista, y hay que ver cómo sigue replicando esto. O sea, yo creo que con algo que me quedo en forma concreta, particular, es que si no entendimos que la discusión en materia política, social, económica y sanitaria viene de la mano del ambiente, no entendimos nada, me parece. Yo creo que exactamente, no entendimos nada. Este año nos ha estado enseñando eso. Y yo creo que cada vez vamos a ver que va a generarse estas políticas de gobierno en base al cuidado del medio ambiente. Lo vimos, como señalábamos recién, en la cuestión de la formación de gobierno en Alemania. Lo vemos en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, uno de los paquetes mayoritarios, que es, digamos, un paquete de una inversión multimillonaria de 1.75 billones de dólares, implica una inversión muy fuerte en políticas de medio ambiente, y vamos a ver distintos gobiernos que van ayornándose en cuanto a estas temáticas. Y hay que ver también un poco qué pasa con lo que es
es América Latina, ¿sí? Hay un gran desafío puntualmente en América Latina, en Brasil, en cuanto a la destrucción de la Amazonía por la deforestación. Hay que ver qué es lo que ocurre también el año que viene en base a las elecciones de Brasil, si cambia con la postura, si Lula llegara a ganar, si Lula llegara a presentarse como candidato y llegar a cambiar, y también tener en cuenta cuáles son las consecuencias de la gestión de Bolsonaro sobre la deforestación. Ver esto también en relación a las elecciones en Francia, donde la relación entre Brasil y Francia es técnicamente mala, no tienen buena relación Macron con Jair Bolsonaro, y donde sí por ahí se espera un vuelco o un giro a partir del próximo proceso eleccionario. Exactamente, así que vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre en 2022, sí teniendo en cuenta estos antecedentes de 2021 en donde se ha dado cuenta que el cambio climático está afectando todos los niveles de vida. Lo hablábamos con respecto a la cuestión económica, lo hablábamos en el primer bloque en cuanto a los tornados, porque si bien no se puede realizar por ahora una vinculación directa de estos tornados en una época en donde no es común, en donde no es una zona que suele tener esta cantidad de tornados, o sea, como le llaman la zona de los tornados, que podría estar vinculado con el cambio climático, pero las inundaciones en Brasil, las inundaciones en Alemania, en India. La situación, digamos, es bastante compleja. Hay que ver cómo estas experiencias a lo largo de 2021 contribuyen a cambiar y a mitigar un poco el efecto del cambio climático. Tal cual. Bueno, esta ha sido la conclusión que podemos plantearte, que te podemos dejar, y también ir pensándola para el año que viene en relación a de qué forma vamos a ir abordando esta temática, la cual entendemos fundamental para analizar la política internacional. Exacto. Pero ahora tenemos una propuesta cultural interesantísima. Exactamente, tenemos una propuesta súper interesante, lo relacionamos un poco con lo que charlábamos de la visita de Naftali Bennett a los Emiratos Árabes Unidos, y nosotros nos gustan las películas que tratan sobre el tema de Israel, hay que admitirlo. Sí, sí. Nos gustan estas películas porque, digamos, te atrapan, y en esta ocasión es una película interesantísima, que es Múnich, del año 2005. El director es Steven Spielberg, también un reconocidísimo director, que se basa en una historia real, ¿sí? Se ambienta en lo que fueron los ataques, ¿sí?, terroristas a los 11 atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Alemania, de 1972. Pero no ocurren en ese momento en los atentados, sino unos días después. Es a partir del disparador, son los atentados. El disparador son los atentados, y lo que ocurre es, digamos, se trata o versa sobre este grupo comando que forma, digamos, a lo cual el gobierno de Israel contrata para efectuar la venganza en contra de los líderes o de los artífices del atentado que fue perpetrado por Septiembre Negro, una organización palestina. Tiene una perspectiva absolutamente, o sea, desde una lógica de inteligencias. Si te gustaron series vinculadas como Fauda, te va a encantar esta película. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Es muy buena. Y de hecho, cuando charlábamos con Luz, decía, che, vamos por tal, digo, mira, creo que para esta va Múnich porque es bárbara. Aparte, bueno, de por sí ya el director te convence completamente, y tiene, digamos, justamente cómo va narrando la historia, te atrapa completamente. Es larga, ¿sí?, más de 2 horas la película, pero te atrapa que en un momento decís, no puede ser que hayan pasado más de 2 horas viendo esta película. Es un suspenso, es un thriller que te mantiene completamente atrapado, y también es como muy interesante la perspectiva a partir de la cual se cuenta la historia, porque hay una clara crítica por parte de Steven Spielberg a lo que vendría a ser, digamos, lo que es la venganza brutal, la venganza fría por un hecho, y lo que genera, digamos, esta venganza, que es violencia, genera más violencia. Vale. Y también el hecho que inclusive hasta en una entrevista Steven Spielberg, que, digamos, fue muy criticado porque le planteaban que había puesto en el mismo lugar a los terroristas que a los israelíes y el Mossad. Lo que él dijo es que no era así, que él estaba dispuesto a morir tanto por Estados Unidos como por Israel, y lo que él dijo es que trataba de mostrarlo desde la perspectiva de quienes, digamos, estuvieron a cargo de llevar a cabo esa venganza. ¿Qué les pasaba y cómo los afectó en su vida? Bien, bueno, interesantísimo, la verdad, no te lo pierdas, pero antes de irnos, contanos este último outfit. Me encanta este outfit de Ellen Hansen, es divino. Empezamos por abajo, lo que son las sandalias de yute divinas, que combinan perfecto, me fascinan, súper cómodas, así de altas, son súper cómodas y favorece a la figura. Y ahí se empieza a ver, mira qué lindo, mira ese tajito adelante, divino. Es un vestido que es un diseño de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen. Es de lino 100%, ¿sí? Color gris con tintas naturales, ese moño entrecruzado me encantó. Y tenemos las manguitas manga cortas, el escote en V, y la pulsera es tejida con hoja de palma.
todo lo que tiene en el atelier es bellísimo, me encanta y además, bueno, recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Así que vayan, aprovechen que se vienen las fiestas para comprar regalitos y la verdad que se van a quedar enamoradas y no van a querer ir a ningún otro lugar más que a Ellen Hansen, a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. En Canal Sama en San Juan, Canal 3 de San Martín, Canal 13 San Luis, acá en casa en Canal Acequia, pudimos compartir todo este año, todo este ciclo, que la verdad para nosotros ha sido un gusto enorme, sí. Lo hemos disfrutado. Hemos tenido el objetivo de tratar de construir con vos la política internacional, sacar esa lógica de que es algo de coto y entenderlo como algo cotidiano para todos los días. Te agradecemos muchísimo, simplemente gracias. Gracias, también gracias a todos los que participaron, ¿sí? Para que esto fuera posible, desde los distintos entrevistados, a todo el equipo de Canal Acequia que nos ha permitido seguir adelante con este proyecto y esperamos reencontrarnos el año que viene, pero recuerden, la semana que viene vamos a estar con un programa especial sobre la segunda vuelta de las elecciones de Chile. Nos vemos. Chau, chau.